Queridos y amados hermanos, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes esta mañana, de poder traer las Escrituras que puedan ser abiertas delante de nosotros y que el Señor pueda tocar sus corazones, abrazar sus almas, dar nuevo aliento, dar una esperanza. Quiero que vayan conmigo al libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, los versos 16 al 24. Libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, desde el verso 16 al 24. Quiero que lea conmigo detenidamente estas palabras escritas por el profeta. Lea conmigo lo que dice. Ha quebrado con guijarro mis dientes. Ha hecho que me revuelque en el polvo. Y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Y aquí miren lo que dice el profeta, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos por esta palabra que tú permites que hoy pueda ser predicada. Señor, que todos nosotros podamos ver a Cristo aquí, todos nosotros podamos ver tu fidelidad, esa fidelidad que continúa hasta siempre, por la cual nosotros podemos tener esperanza en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, de la aflicción. Te ruego que puedas abrazar los corazones de estos hermanos con tu palabra, que pueda traer aliento, que pueda traer nueva esperanza, una esperanza renovada en tu fidelidad. Y aquellos que quizá no te conocen todavía, que no han venido en arrepentimiento y fe, puedan mirar a Cristo como ese siervo sufriente que ha padecido por nosotros y por el cual podemos tener esperanza de ser librados de nuestro pecado y de la condenación eterna. Por favor, Señor, bendice esta hora en el nombre de Cristo. Amén. He titulado este mensaje como Esperanza en el Dios fiel. Mis hermanos, antes de continuar, los niños pequeños menores de 5 años, por favor, que puedan pasar a la clase de su escuela dominical. En reverencia, que puedan pasar. Ya está Vivi allá para que pueda dar la clase. Mis hermanos, he titulado este mensaje Esperanza en el Dios fiel. Y quiero que imaginen un barco que queda atrapado en una tempestad en alta mar. Quiero que ustedes se imaginen cómo ese barco tiene que ser golpeado por olas de más de 10 metros. Haciendo una comparación, es como si un edificio de 3 pisos golpeara una y otra vez al barco. Estas olas, mis hermanos, hablando con un poco de datos ahí, pueden golpear a una fuerza de hasta 600 kilogramos por 1 metro cuadrado. Es como si un vehículo, por poner un ejemplo aproximadamente pequeño, como de 600 kilogramos, cayera una sola vez en 1 metro cuadrado. La presión atmosférica baja, lo que hace que el viento sea menos denso, menos pesado,
y por lo tanto, al moverse con más rapidez, puede crear ciclones o ventiscas tremendas que hacen que el barco se sacuda de un lado a otro, y esto provoque en la mayoría de sus casos el naufragio, la desorientación, la pérdida de la visión. Todo, mis hermanos, en ese caso puede parecer perdido. ¿Qué pasa si alguien cayera en el agua? Las olas podrían dispararlo 10 metros sobre el aire como si fuera una simple hoja. Este hombre podría sufrir fracturas, el ahogo y la desorientación total en instantes. El miedo y la presión podrían colapsar sus pulmones en pocos segundos. Mis hermanos, ninguno de nosotros quisiera estar en esa situación. Ni siquiera con el barco más seguro y siendo un navegante experimentado. Todos ellos dicen que el alta mar con una tormenta es una de las cosas más terribles que le puede acontecer a una persona estando ahí. Mis hermanos, pero justo en ese momento, el capitán, que conoce con claridad el poder del mar, decide echar el ancla. El ancla no va a hacer que el mar se calme, no va a suprimir el viento, no elimina el caos, pero hace algo mucho más valioso, y es que evita que el barco naufrague. Se entierra en lo profundo donde el mar es más calmado, donde el agua no se agita. Y aunque el barco se sacude y se sacude, no derriba fuera de control. Y aunque todo lo que se ve por fuera es caos, algo invisible lo mantiene, esa ancla. El capitán que ve la oscuridad y siente la violencia del mar, también confía en que pronto vendrá el amanecer, en que los cielos grises no van a ser eternos, en que el mar volverá a estar quieto y en que el viento se detendrá. De repente, tras largas horas, días o semanas de tempestad, el capitán ve el cielo abrirse, el agua calmarse, no porque haya detenido la tormenta, sino porque el Señor ha traído una nueva esperanza y el Señor ha hecho que los vientos se calmen. Y cuando esto pasa, mis hermanos, él puede ver puerto seguro y ha llegado a su destino. Esta es al menos la idea que tenía Stephen Charnock en mente cuando dijo: la esperanza es un ancla, no porque detenga la tormenta, sino porque impide que el alma naufrague en ella. Mis hermanos, eso hace la esperanza. Y esta es la idea también que tenía Jeremías cuando escribió estos versos. Hay esperanza en la fidelidad de Dios. Ese es el terreno seguro donde el ancla de la esperanza se sostiene a pesar de la aflicción. Lamentaciones es un libro escrito alrededor del 586 a.C., atribuido al profeta Jeremías comúnmente. Nace tras una profunda aflicción del pueblo de Jerusalén. Había sido devastado por Babilonia. El templo había sido quemado y destruido. Los muros habían caído y gran parte del pueblo fue llevado al exilio. Allí el Señor había sometido a juicio a Judá tras haber pecado. La ira de Dios se había manifestado sobre ese pueblo, profetizada por los profetas mismos, y era justa. Sin embargo, mis hermanos, en medio de la angustia, la aflicción y el temor, el profeta reconoce que Dios sigue siendo fiel y misericordioso, que la esperanza no muere, sino que por el contrario, el Señor es alguien que es fiel al pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. La esperanza había sido mantenida intacta, no por la fidelidad del pueblo, no por la fidelidad de los profetas, sino por la fidelidad del Dios
que siempre cumple sus promesas. Dios no había abandonado a su pueblo, y tras la confesión y el quebranto de Jeremías, hay una expectativa de restauración. Este es el contexto, mis hermanos. Una profunda aflicción. Y Jeremías había sido llevado hasta lo profundo. Así que, mis hermanos, el propósito de este día es entender que podemos estar ahí. Y es más, el Señor ha prometido que vamos a estar ahí. El Señor ha prometido que todos nosotros seremos sometidos a la aflicción, a la prueba, a las dificultades. Confiad, dice el Señor, que yo he vencido el mundo. Así que quiero desarrollar este tema a partir de 4 encabezados principales, mostrando cuál es la lamentación del profeta y también mostrando cómo esa lamentación lo lleva a confiar en la fidelidad del Señor, que resulta en una alabanza al Señor y al final en una declaración sorprendente de su fidelidad. Vaya conmigo, por favor, al verso 16 hasta el verso 20, donde vamos a estar contemplando la lamentación del profeta por su aflicción. Primero, la lamentación del profeta por su aflicción. Lean conmigo, por favor, y estas palabras guárdenlas en su corazón para cuando ustedes estén sometidos a profunda aflicción. Y miren lo que el profeta dice: ha quebrado con guijarro o con piedrecillas mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas, y mi esperanza que venía del Señor. Verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Estos versos que escribe Jeremías aquí expresa una profunda aflicción, un dolor que es como adentrarse en una tormenta en alta mar. Algo que uno puede ver alrededor y lo único que ve es desastre. Lo único que ve es los vientos golpear una y otra vez. Así que de manera poética, Jeremías expresa su humillación. Y las primeras palabras, cuando Jeremías dice, ha quebrado con guijarro mis dientes. En el antiguo, antes, o las costumbres antiguas, quienes dominaban a un pueblo tenían la costumbre o las prácticas de colocar piedrecillas en el pan o en la comida de los enemigos. Y los prisioneros, cuando ellos comían ese pan, sus dientes eran rotos. Para el profeta, cuando está mencionando estas palabras, está tratando de comunicar que ni siquiera lo más básico y elemental y necesario como el pan diario, como el alimento, ha traído consuelo y alivio. Esto refleja una situación de ruina total, porque ni siquiera el pan diario, el alimento que ellos podían comer, era para su propio alivio, sino que aún esto causaba aflicción, tanto material como espiritual. El verso 16 en la parte B dice, ha hecho que me revuelque en el polvo. Nuevamente la ceniza antes era un símbolo de duelo, de humillación y de arrepentimiento. Por eso muchas veces ellos se cubrían o ponían en su cabeza ceniza, como mostrando su profunda aflicción interior. Así que esa era la razón por la cual él dice, he sido cubierto en polvo. En otras versiones dice, me cubrió con ceniza. El profeta expresa que la tristeza no es algo que se siente, sino algo que lo envuelve por completo. No, para Jeremías, este lamento no había sido un mero sentimiento, como cuando nos pasa algo triste
y de pronto viene a nuestra mente, nos acordamos y nada más. No, él estaba envuelto en profunda tristeza. Si él iba a su memoria, ahí estaba la tristeza. Cuando él caminaba, cuando él comía, ahí sentía la tristeza. Lo había envuelto, lo había cubierto, no solamente como un vano recuerdo, sino en su totalidad, su mente, sus pensamientos, todo lo que él podía reflexionar, incluso podía estar cubierto de un duelo intenso. El verso 17 dice, y mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. La paz, mis hermanos, y la felicidad son las expresiones por excelencia de la bendición. Se dice que alguien que está bendecido debe estar necesariamente en paz y con felicidad a su alrededor. Así que cuando el profeta dice estas palabras, está diciendo que ni siquiera eso, sino la paz y la felicidad estaban ausentes totalmente para él. El término hebreo usado para privar o alejar sugiere ser removido, quitado o expulsado. Lo que Jeremías está tratando de decir aquí es que él no tenía descanso, él no tenía alivio, no hay seguridad. Jeremías había olvidado lo que se siente estar bien. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos llegar a olvidar lo que se siente estar bien? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar siendo privados de la paz por una profunda aflicción? O habernos olvidado de la felicidad por estar sometidos a una profunda aflicción. Jeremías lo experimentó. Y quizá tú en esta mañana incluso lo puedes estar experimentando. Sujel Michelén dice que cuando se predica al dolor, siempre hay público. Puede que tú seas ese en esta mañana. El verso 18 dice, digo pues, miren cómo continúa lamentándose Jeremías, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor, todo eso se acabó. Se me acabaron las fuerzas y la esperanza que tenía del Señor ya no está. Este verso explica el punto culminante de la angustia del profeta, donde honestamente comienza a experimentar que su fe ha sido obscurecida por el dolor. La palabra fuerza en el hebreo toselet significa esperanza, expectativa o confianza. Esto sugiere que ambas expresiones utilizadas aquí, mi fuerza y mi esperanza, tienen que ver con la expectativa de la liberación del Señor, del acontecimiento que ellos estaban pasando. Lo que Jeremías está tratando de explicar aquí es mi fuerza o aquello que me sostenía y mi expectativa de liberación, de que tú vas a restaurar las cosas, se está acabando. Ya no hay. No tengo esperanza en este momento de que todo va a ser restaurado, de que vas a restaurar mi felicidad, mi paz, todas las cosas anteriores, incluso el pan ha sido traído con piedras a mi boca. Así que el profeta en el verso 19 y 20 procede a decir, acuérdate, esta es la primera vez que se refiere directamente al Señor y le dice, acuérdate de mí y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Ahora Jeremías se dirige al Señor para pedirle que no se olvide de su sufrimiento. No te olvides, Padre, del sufrimiento que estoy pasando, no lo olvides. Y todo esto describe, mis hermanos, con una ilustración interesante y utilizando el ajenjo y la hiel, que la una es una planta y la otra es una sustancia que tiene que ver con algo que es completamente amargo. Estos elementos simbolizan en sí mismos la amargura. Cuando Jeremías lo recuerda,
está entendiendo que su vida y su corazón ha sido amargo. Su vida ha sido abatida, ha sido cargada de tristeza, ha sido cargada de esa amargura, mis hermanos. Así que, mirando esta primera porción, debemos entender una cosa importante. Y es que hay una realidad con la aflicción. Y es que el creyente también sufre. Es mentira aquello que muchos predican cuando dicen que vengas al Señor Jesús y toda tu vida será llena de felicidad, o toda tu vida será llena de prosperidad y de abundancia y nunca te va a faltar nada y el Señor ha de cubrir todo y jamás vas a estar triste. Mentira. El creyente también pasa por la tormenta. El creyente también derriba en alta mar. Al creyente también lo azotan olas de 10 metros, vez tras vez tras vez. Así que la aflicción no es solo una excusa para los enemigos de Dios, no es exclusiva para ellos, sino también para aquellos que son hechos hijos de Dios como Jeremías. Es Dios quien en su soberanía lo aflige. Es Dios quien en su soberanía permite la aflicción. Mi hermano, ¿qué aflicción estás pasando? Porque es el Señor quien la está permitiendo. No conozco tu dolor. No conocemos quizá el dolor de todos nosotros, pero el Señor sí lo conoce. Es más, Él lo ha permitido. Por ejemplo, mis hermanos, en el caso de Job, aquel que era justo, la palabra dice en Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. A Él sea el nombre de Jehová bendito. Mis hermanos, el sufrimiento no siempre es castigo, sino también es parte del plan de Dios. Lamentaciones 3, más adelante, en el verso 32 y 33, dice, porque se aflige, también compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que está diciendo aquí es, Él no aflige porque sí. A Él no nos aflige porque Él le gusta y nos humilla y eso es lo que le gusta. No, Él nos aflige con el propósito de, al quitarnos un bien menor, pueda hacernos dado un bien mayor. Cuando la enfermedad viene a nosotros, quitándonos la salud, que es un bien menor, y podemos en ese camino de estar en la tormenta, y cuando los cielos se abren y esa enfermedad ha traído más semejanza a Cristo, ese es un bien mayor. Y ese es el propósito del Señor. Pero Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Sin embargo, mis hermanos, para el pueblo rebelde que había pecado, Dios permite que enfrenten una profunda angustia basada en la toma de sus propias decisiones, en la toma de sus propias consecuencias. El pecado, debemos entender esto, es el detonador por excelencia de la aflicción. Tarde o temprano, la necedad de nuestros propios corazones puede hacernos caer en lo profundo de la desesperación, probando aguas amargas que traen dolor, quitándonos la paz y el contentamiento por completo. Alguien que está sumergido en su pecado no puede decir que está contento, no puede decir que está en paz. Alguien que ha destruido su familia por causa de su pecado y la aflicción ha venido a su vida, no puede decir que está bien. No es verdad. Así que el pecado también es el detonador por excelencia de la aflicción. Tarde o temprano, esa aflicción va a llegar. Hay quienes dicen, no, yo estoy bien en mi pecado, y piensan que se están complaciendo, pero eso es temporal. Cuando el pecado termine matándote, va a llegar la aflicción. Te va a someter a desesperanza, a frustración, y al mismo tiempo también provee, mis hermanos, la base para una humillación y una miseria
radical. Pero hay esperanza en medio de esto, porque cuando un hombre se da cuenta de su condición, también esta aflicción, como dice las Escrituras, puede traer una tristeza que produce arrepentimiento. Jeremías 2:19 declara: tu maldad te castigará, tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, cuán malo y cuán amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar el temor de Dios en tu vida. Cuán malo, mis hermanos, es someternos a una vida de pecado. Aunque el pecado puede parecer deleitoso en sí mismo, te destruirá. Como dice aquí, tu maldad, tu propia maldad te castigará. Tus rebeldías son las que te condenarán. No puedes vivir en paz cuando vives una vida de pecado. Pero esto nos lleva, como lo decía hace un momento, en que aquel que ha entendido su aflicción, aquel que ha entendido que es Dios quien aflige y que permite la aflicción, ya sea porque te has sometido a prueba o también por la necedad de tu propio corazón, nos lleva a entender que hay esperanza en la fidelidad de Dios. Y ese es el segundo punto, la esperanza en la fidelidad de Dios, versos 21 al 23 en la parte A, lea conmigo. Versos 21 al 23 hasta su parte A dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. El verso 21 dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Ustedes pueden ver aquí una reacción del profeta. Este es el punto de quiebre para Jeremías. En medio de la angustia y de la aflicción, a su corazón es traído una esperanza que sobrepasa cualquier circunstancia. Esta es una declaración ferviente sobre la fidelidad de Dios. Lo que acontece a Jeremías aquí es que él vuelve en sí y a su corazón viene una esperanza que le hace decir: y esto reflexioné, dice en otras versiones. Y aquí te quiero preguntar a ti, ¿cuánto tú confías? ¿Cuánto tú conoces al Señor? De manera que tu corazón recuerde sus bondades, su gloria, su obra, su fidelidad en todo momento, incluso en el sufrimiento. ¿Cuánto tú conoces al Señor de manera que sea en el éxito o en la peor de las angustias, tu corazón recuerde al Señor y diga: y esto traje a mi corazón y reflexioné? Y ya vamos a ver lo que Jeremías reflexiona. Pero ¿cuánto tú conoces? ¿Cuánto has ganado de Cristo? ¿Cuánto has ganado de sus glorias que te permitan estar en lo profundo del exilio y poder decir: Señor, esto he entendido de ti, esto conozco de ti, esto es lo que trae esperanza a mi corazón? ¿Cuánto? La palabra hebrea para recapacitaré viene de la raíz shub, que implica volver, regresar y traer de nuevo a la mente. Eso es lo que Jeremías está haciendo aquí. No lo he olvidado, lo traigo de nuevo a mi memoria. Así que déjame preguntarte una vez más: ¿es grande la fidelidad del Señor en tu corazón? ¿Recuerdas sus hechos, sus promesas? ¿O a quién te vuelves en medio de la angustia? Cuando estás angustiado, ¿recuerdas ese dinerito que te queda en el banco para que tu alma tenga paz? ¿O recuerdas tus fuerzas, tu trabajo? ¿Qué es lo que recuerdas, mi hermano? ¿Recuerdas tu buena salud? ¿Recuerdas tus dones, tus talentos? ¿Qué es lo que recuerdas en ese momento, en el momento de la aflicción, cuando el alma se siente como estar naufragando
en una tormenta que no tiene salida, no tiene salida. De hecho, el mar tiene esa particularidad. A la derecha agua, a la izquierda agua, al frente agua, atrás agua, al fondo más agua. Y a veces el alma del creyente se siente así. Pero ¿en quién recuerdas? ¿En quién? Porque Jeremías está recordando al Señor. El corazón necio es aquel que busca en su propio corazón la respuesta para la aflicción. En medio de la angustia, la aflicción y el dolor, el corazón tiende a recordarlo todo, mis hermanos. No sé si les ha pasado, pero cuando estamos en medio de la angustia, en medio de una enfermedad dolorosa, el corazón recuerda todo, nuestros fracasos, nuestros éxitos, el pecado, la traición, los vacíos. Lo malo es que nunca recuerda al Señor. Nunca lo recuerda. ¿Qué recuerdos están dominando tu mente hoy? ¿Las heridas o la fidelidad de Dios? Si tú eres una mujer que quizás has recibido daño, que has sido traicionada, o hombres o familias destruidas, ¿qué es lo que trae a ti una esperanza para esta vida y para la venidera? ¿O recuerdas únicamente las heridas, los daños? Que sí, eso es tenaz. Cuando alguien nos hace daño podemos recordarlo muy fácilmente. Pero mis hermanos, ¿estamos recordando al Señor? ¿O te resignas en la desesperanza? ¿O estás disciplinando tu alma para volver a esperar? En ese momento, cuando la aflicción viene, tú dices, bueno, qué terrible esto que estoy pasando, me voy a hundir más en la desesperación. Yo no sé si han visto esas personas que cuando algo les pasa se hunden más en la desesperación, caen más en la aflicción, en el dolor. Es porque ellos no recuerdan al Señor. El verso 22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Esto es lo que el profeta está recordando. A esto es a lo que el profeta se refiere cuando dice, y volví en sí y recapacité o reflexioné, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Qué maravilloso. Porque podríamos pensar en miles de cosas. Podríamos pensar en que soy joven todavía. Y en que esto, bueno, lo olvidaré. Pero qué distinto es considerar que las misericordias del Señor jamás terminan y nunca fallan sus bondades. ¿Cuál es la esperanza del salmista, mis hermanos? ¿Qué clase de ancla él está soltando al fondo del mar, en medio de la tormenta? Su fortaleza del olvido a Dios, de la impiedad. Fíjense que Jeremías pudo haber dicho muchas cosas en este punto y haber dicho, pero me levantaré y podré seguir adelante y estaré bien. Jeremías terminó en Egipto siendo llevado contra de su voluntad y muy probablemente murió ahí en un pueblo ajeno. Fue rechazado por su propio pueblo y tildado de traidor. Así que él pudo haber dicho eso. Y me olvidaré del Dios que me sometió a esta aflicción. ¿Cuántos dicen esas palabras? Cuando están en profunda aflicción, lo primero que recuerdan es olvidar al Señor, su Dios. Y es triste, mis hermanos. Pero Jeremías tira el ancla que va a ir al fondo del mar, a afianzarse en la fidelidad de Dios. Esa es la respuesta. La fidelidad de Dios a sus misericordias que nunca terminan, cuyas bondades son frescas cada mañana. El objeto de su esperanza, mis hermanos, es Dios mismo y su fiel palabra y su fidelidad al pacto. La palabra misericordia utilizada aquí es chesed, un término que es muy rico y que significa amor constante, lealtad y fidelidad. Esto expresa claramente cuando
dice, dichas misericordias no tienen fin, jamás terminan. Es un amor constante, una fidelidad que no puede ser hoy y que mañana ya no es como nosotros, que hoy podemos decir que sí y el día de mañana ya no. Ese no es el Señor nuestro Dios. La palabra dice, Él ha dicho y no hará, Él ha prometido y no cumplirá. Esa es entonces la esperanza o aquel lugar donde Él derriba su esperanza, donde Él derrama la esperanza, es allí en entender que el Señor su Dios es fiel y que si Él ha dicho, Él ha de cumplir. Por eso la Reina Valera del 60 traduce esta porción como: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque Él ha dicho que ha de preservar a su pueblo. Y así lo ha hecho. Para nosotros, mis hermanos, nuestra esperanza puede ser entregada en la fidelidad del Señor representada en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos a Cristo, mis hermanos, nosotros podemos entender que seguro es el camino, que seguro, mis hermanos, va a ser salir de la tormenta. Cuando nosotros miramos a Cristo, nosotros podemos fundamentar nuestra esperanza en la fidelidad de una obra completa, perfecta, como decía en este momento Oscar en su lectura. En una obra que no tiene que ser hoy, ya nos cubrió, nos ha perdonado, pero el día de mañana se enoja y ya no somos salvos. No, esa no es la fidelidad del Señor, sino que su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, fíjense lo que dice aquí, en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente puede lanzar el ancla a la fidelidad de Cristo. ¿Recuerdas a Cristo, mi hermano, en la aflicción? ¿Recuerdas su obra gloriosa? ¿Recuerdas a Cristo cuando pecas incluso y cuando te sientes afligido a causa de tu pecado? El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también la esperanza tiene como fundamento las promesas de Dios. En base a la justicia de Cristo, miren lo que dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cómo vives, mis hermanos, tus días? ¿Cómo vives pensando en el sustento, por ejemplo? Hay muchos que, aunque el Señor ha prometido y ha dicho que jamás ha de dejar a un justo desamparado, y viven como si el Señor los hubiera olvidado. Viven en temor, pensando qué será el día de mañana. Y el Señor nos dice: no os afanéis por el día de mañana. No se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, dónde han de vivir, porque el Señor ha de sustentar todas estas cosas. Y tristemente muchos viven como olvidando esas promesas. Pero el Señor lo ha prometido y Él es fiel para cumplir esas promesas. ¿Cuánto más, mis hermanos, las promesas de restauración, las promesas de llevarnos a casa, de preservarnos en santidad, de guardarnos hasta el día de la gloria? ¿Cuánto más esas promesas? Pero muchos viven como si el Señor no las fuera a cumplir. ¿Cuánto más las promesas de que Él viene por segunda vez? Y por eso muchos viven como si Él no fuera a venir. Viven en impiedad, olvidando a Dios y haciéndose sus propios dioses y viviendo de una manera ajena a las promesas del Señor. Pero Él es fiel, mis hermanos. Y también la esperanza del creyente se centra en la palabra del Señor. Romanos 15, 4 dice:
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando leemos las Escrituras, mis hermanos, debemos encontrar esperanza aquí. Si tú lees las Escrituras y te trae más esperanza el consejo de cualquier hombre impío que las Escrituras, no estás encontrando una esperanza firme y verdadera. Hay muchos que prefieren el consejo del horóscopo, y esto es muy triste, y hay muchos que es así. Y eso les trae esperanza, que un papel, un hombre que no conoce nada, les diga que sí, porque tú eres en noviembre, ni sé qué, naciste aquí, entonces lo que te espera es esto, y muchos dicen sí, aleluya, amén. Pero cuando leen las Escrituras, su corazón se aburre. Mis hermanos, la palabra del Señor es fiel, y eso debe traer esperanza a tu corazón. Amada hermana, estás afligida. ¿Ha traído el Señor dolor a tu corazón, quizá con el temor de la enfermedad de tus hijos? Pero las Escrituras dicen que Él es el Dios soberano, que guarda aún del más pequeño pajarillo. ¿Cuánto más va a cuidar de ti? Las Escrituras dicen que ni los lirios del campo, ni Salomón se vistió como los lirios del campo. ¿Cuánto más el Señor cuidará de nosotros? Traerá abrigo, traerá el sustento. ¿Cuánto más? Pero no confiamos en lo que el Señor dice. El verso 23 en su parte A inicia diciendo, son nuevas cada mañana. Así como el sol brillante que sale después de la noche más oscura, la misericordia de Dios es fiel, nueva, fresca para cada día. Aquí vemos su fidelidad detrás de cada aflicción, puesto que el Señor siempre es fiel y cada mañana provee misericordias nuevas para soportar las aflicciones de ese día. Por eso Mateo 6:34 dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día sus propios problemas. Vivimos pensando y afligidos, ¿por qué será el mañana? ¿Por qué habrá de ser el futuro de mis hijos? Mis hermanos, nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Son frescas. Así como el pueblo de Israel tenía su porción cada día del maná, fresca, así son las misericordias del Señor. Frescas, renovadas. El Señor no ha dejado de ser. Por eso el mismo Dios eterno, amoroso, bondadoso, misericordioso, tiene para nosotros una nueva porción de su gracia en base a su fidelidad cada día. Cada día confía en el Señor. El Señor provee todo lo que tú necesitas. Y esto me lleva, mis hermanos, a contemplar cuál fue la respuesta ante esta realidad del profeta. Lea conmigo la parte B del verso 23. Fíjense lo que el profeta Jeremías dice. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Esta es la respuesta del corazón que ha entendido la fidelidad del Señor. Quien a pesar de las dudas, la incertidumbre y la certidumbre incluso de la aflicción, porque el corazón que entiende la fidelidad del Señor sabe que el Señor un día nos va a someter a prueba. Pero a pesar de todo ello, a pesar de que entiende que puede estar en medio de la tormenta, puede lanzar el ancla, entendiendo que abajo va a estar el sostén firme de la fidelidad del Señor, y por eso puede decir, grande, Señor, es tu fidelidad. Este es un grito no solamente para momentos cómodos. Esta es una confesión
de fe nacida en la oscuridad, un grito desde la cueva del quebranto, desde la tierra del exilio. Es donde Jeremías está hablando y diciendo: Señor, estoy en medio de todo esto, pero grande es tu fidelidad. Jeremías lo dice cuando todo está mal, cuando todo parece perdido. Entonces él lanza su ancla no en sus emociones, no en sus circunstancias, no en lo que ve, sino en lo que es Dios. Él es fiel. Y ahí puedo yo entonces depositar mi esperanza. Él es fiel, mi hermano, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Él es y sigue siendo Dios. Él es y sigue siendo fiel. Él es y sigue siendo el Dios inmutable que tiene el control de la tempestad. ¿Has aprendido a ver la fidelidad de Dios incluso cuando no entiendes sus caminos? ¿Eres capaz de decir: grande es tu fidelidad en medio del dolor, no solo después del alivio? ¿En qué estás basando tu esperanza diaria, mis hermanos? Diaria. Hay quienes viven, mis hermanos, diariamente basando su vida en sus fuerzas, pero no se dan cuenta que un día se van a acabar, que pueden ser destruidas en cuestión de segundos, que el cuerpo puede quedar hecho añicos en nada. Y aún así siguen basando su esperanza en ellos mismos. Pero Dios, su fidelidad, su palabra, Cristo y su pacto no tendrá fin jamás. Y eso lleva al salmista, en cuarto y último lugar, al profeta, a declarar una preciosa confesión sobre la fidelidad de Dios. En cuarto lugar, una declaración sobre la fidelidad de Dios. Lea conmigo el verso 24. Y él dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Después de describir la aflicción, el quebranto, el abandono, la amargura, Jeremías proclama una declaración poderosa: mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. En un contexto donde había perdido todo, Jerusalén había sido destruida, el templo había sido quemado, el pueblo había sido enviado al exilio. El profeta afirma que lo esencial no se había perdido. El elemento esencial, el entendimiento, mis hermanos, de que Dios mismo seguía siendo su herencia, su porción. Esta es una declaración que tiene el lenguaje del pacto. En el Antiguo Testamento, las tribus de Israel recibían herencia en la tierra, pero a los levitas se les dijo que la porción sería Jehová mismo. Así que Jeremías, como sacerdote, entiende esa realidad en carne viva y dice: aunque todo lo demás falle, aunque todo lo demás termine, se acabe, sucumba, si tengo a Dios, tengo todo. Esa es mi porción. Eso es lo que a mí me ha sido dado. No ese pueblo, no esa tierra vacía, sino a Dios mismo, a el Señor Dios fiel mismo. Esa es mi porción. ¿Cuál es tu porción, mis hermanos? Cuando Jeremías dice: mi porción es Jehová, nos recuerda que Cristo mismo es ahora nuestra porción eterna. El Señor se convierte en nuestra porción. Presta atención, mis hermanos. Esta parte quiero ser muy enfático.
Porque el Señor Jesús conoce tu sufrimiento. Y no solo lo conoce, Él lo ha vivido. Él no solo ha sentido o sabe que tú puedes ser abandonado, Él ha sido abandonado. Incluso como Osquitar decía, Él gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no solo se compadece del dolor, Él llevó tu dolor en su cuerpo. Por esto tú puedes decir con Jeremías: todo me puede faltar, todo, aún la casa, aún el sustento diario, aún si mis dientes comen y mastican el pan con piedras, aún si esto fuera una realidad, aún si he sido sometido al poder de mis enemigos, todo eso, mis hermanos, pero si tengo a Cristo, mi porción está completa. Mi herencia está completa. La fuente de mi seguridad está ahí. El suelo firme donde puedo depositar mi esperanza está ahí. Mis hermanos, he visto la necesidad también de traer este mensaje a ustedes con la intención de abrazar sus corazones. Sé que como contexto de iglesia hemos pasado por enfermedades, por dificultades. Sé que hay muchas madres que han tenido que padecer la enfermedad de sus niños, que han sido golpeadas por eso. A ustedes les digo, su porción es el Señor. Su heredad es Cristo mismo. Y a ti, que quizás has venido de un contexto difícil, donde el pecado había dominado tu ser completamente, había sido entregado al exilio en ese pecado, a ti también te digo, ven a Cristo, porque ahí tu porción es completa. ¿Realmente Cristo es tu porción o solo es un recurso cuando todo falla? ¿Esperas en Él porque lo amas o solo quieres sentir paz, alivio? ¿Eres capaz de decir en medio de tu pérdida: Dios es suficiente? Dios es suficiente, aun si las fuerzas se acaban, si la enfermedad ha destrozado mi propio cuerpo, Dios es suficiente. Y si lo único que puedo recordar hoy, porque mi cuerpo ya no sirve más, es que Él es suficiente, es que Él es nuestra porción. Es que Él es nuestra porción hoy, mañana. Y cuando llegue el día de la gloria, yo puedo decir: Señor, tú eres mi porción. Si aún no has confiado en Cristo, este pasaje es para ti. Te invita a mirar al Dios que no ha olvidado, no te ha olvidado, no te ha olvidado, no te ha dejado ahí caer en lo profundo de la angustia, en medio del pecado que te está matando, sino que Él mismo te puede tomar y sacar de ese lodo del pecado. El mismo que es fiel con Jeremías es el mismo que entregó a su Hijo por amor hoy y te llama al arrepentimiento y a la fe. Cristo sufrió en tu lugar, llevó el castigo que tú merecías, murió por tus pecados, resucitó para darte vida eterna. Él conoce tu aflicción, Él conoce tu pecado, mi hermano. No pienses que no, mi amigo, Él conoce ese pecado. Él conoce tu vacío, Él conoce el vacío que tu corazón está sintiendo, Él lo sabe. Él conoce tu culpa, por eso te ofrece perdón, esperanza real. Ven y arrepiéntete, cree, y tú también podrás decir con nosotros: mi porción es Jehová, en Él esperaré. Así que, mis hermanos, quiero concluir este mensaje volviendo a la ilustración del inicio. Imagínate nuevamente ese barco en medio del océano enfurecido. Las olas golpean sin cesar. Los vientos aúllan con violencia, con vehemencia. La presión de las aguas y la oscuridad es una realidad.
y esto hace que todo sea oscuro, que no haya visión alguna, que estés desesperado, que estés perdido. Estás a punto de naufragar. Así se siente muchas veces el alma del creyente, confundida, desgastada, sin rumbo aparente, únicamente con esperanzas o a esperas del naufragio. Jeremías vivió esa tormenta. Su corazón fue zarandeado, mis hermanos, por el dolor, el juicio y la aparente ausencia de Dios. Todo parecía perdido hasta que arrojó su ancla al fondo del mar firme y dijo: esta es mi esperanza, que Dios pueda sostener este barco, que Dios pueda ser aquel que sostiene a cada uno de nosotros en la más profunda de las tormentas. Desde el abismo quebrantado se oyó su voz y dijo: mi porción es Jehová, en Él esperaré. Esa, mis hermanos, es la esperanza inquebrantable del creyente. No que las olas se calmen de inmediato, no que el viento deje de soplar, sino que el ancla del alma está firme, aferrada no a una circunstancia favorable, sino al carácter inmutable de Dios. El Señor no cambia y ahí está tu esperanza. Cristo es nuestro capitán. También estuvo en medio de esa tormenta. Es más, no solo como un ejemplo, sino que vivió como nuestro propio Salvador esa tormenta, la tormenta más profunda, la de la cruz, para garantizarnos que jamás estaremos solos. Él no solo calma las aguas, sino que Él nos sostiene mientras esas aguas rugen. Lee conmigo, por favor, el capítulo 13 de Juan, en el verso 1. Jesús dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, miren lo que dice al final: los amó hasta el fin. Mis hermanos, el Señor es aquel que ya nos ha amado y que nos ha amado hasta el fin. El Señor no es aquel que va a defraudarnos en su amor. Él te ha amado hasta el fin. Ese amor con el cual entregó su vida es el mismo con el cual te llevará a casa, con el cual ha de librarte de la tormenta. Quizá las cosas se vean oscuras y sin salida. Quizá la enfermedad se haya apoderado de nuestro cuerpo. Quizá el pecado es latente en aquellos que no han creído y no han venido al Señor todavía. Pero el Señor no se ha olvidado de ti. Búscale y lo encontrarás. Esa es la promesa que el Señor ha dado. Pídele y te dará. Pide sabiduría y tendrás a Cristo. Pide al Señor que te provea de fuerzas en tu tarea como padre, como madre. No dejes que la aflicción abata tu corazón y que tú puedas ser llevado a lo profundo de las aguas y morir ahí. No dejes. Di con Jeremías: esto tengo en mi corazón y en esto reflexioné, que las misericordias del Señor no tienen fin y sus bondades están para siempre. Nuevas son cada mañana y por eso decimos: Él es nuestra porción. En Jehová esperaré. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, te damos por esta porción de las Escrituras.
Gracias por traer esperanza a nuestro corazón. Gracias por los momentos difíciles. Gracias por la tormenta. Gracias porque podemos ser hechos a la imagen de Cristo, moldeados ahí. Podemos ser como tú haces con el barro, Señor, vez tras vez, ser derrumbado, ser aplastado para poder formar nuevamente una vasija, para poder hacer algo que es más valioso, más bello, que se parece más a la semejanza de Cristo. Gracias por tratarnos como el oro, Señor, que es sometido a fuego intenso para que pueda brillar más, de manera que el rostro de Cristo pueda ser reflejado ahí. Oh Señor, pero trae a nosotros la confianza de que tú estás ahí, en medio de la tormenta, de que no has dejado que nuestro barco sucumba en medio del mar, de que no has dejado, Señor, que la tristeza, que la paz, que el gozo de nuestras almas ganado en Cristo se apague, sino que por el contrario, has hecho que nuestros corazones griten desde el fondo del mar: grande es tu fidelidad. Que puedan gritar: tú eres grande, a pesar de que yo esté en este lugar, a pesar de que haya sido sometido a mis enemigos, grande eres tú para salvar, para perdonar, para traer a nosotros esperanza que renueva nuestros corazones, para traer a nosotros un alivio en medio de nuestra maldad también como creyentes, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para traer a nosotros un consuelo de que has de venir por nosotros, de que no nos quedaremos en este mundo, Señor, de maldad y perversión, sino que has de llevarnos a casa contigo. Por favor, trae fuerzas a mis hermanas, aquellos que están padeciendo dificultades, que puedan gritar desde la profundidad de su aflicción: grande es tu fidelidad. Los cielos volverán a abrirse. Incluso si la tempestad es larga, así será, porque lo has prometido. Has prometido, Señor, que en este mundo tendremos aflicción de dolores, pero tú has vencido este mundo. Y seremos como tú, Señor, hechos a semejanza tuya. Aun si la aflicción no pasara en este mundo, aun si la aflicción fuera lo último que vemos en este mundo, hay esperanza de gloria en ti, de cielos nuevos, de tierra nueva, de una casa hermosa, porque tú estás ahí, de un cielo que es glorioso, porque Cristo está ahí. Oh Señor, cuán bienaventurados somos, cuán bienaventurados somos. Bendice, Señor, este pueblo. Bendice, Señor. En el nombre de Cristo oramos.